Bien, estamos ahora con Máximo San Román, ex vicepresidente de la República y candidato a la presidencia regional del Cusco. Máximo, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, comencemos con el tema peliagudo en este momento en el Cusco, el asunto de Majes II y la resistencia, digamos, de la población de Sicuani principalmente a la ejecución de esta obra por el temor a, digamos, que afecte la provisión de agua, ¿no es cierto? Pese a que hay un decreto supremo ya que dispone un estudio de afianzamiento hídrico y todo lo demás. ¿Cuál es su posición, su opinión acerca de este tema? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es lamentar de esta situación tan delicada que propicia el gobierno central, porque esto no es un tema de ahora, es Espinar, que hace mucho tiempo no tiene agua, apenas tiene 2 horas de agua al día. Y lógicamente si le dicen a la población te van a quitar ese agua para llevar a Arequipa, ese pueblo tiene que reaccionar y además con indignación. Yo creo que había una falta de información clamorosa de parte de los organismos del Estado que tienen la obligación de difundirlo. Entonces, para transar ese tema, el gobierno local, ¿no es cierto?, el señor Chancayauri, ha solicitado al Poder Judicial una opción cautelar que diga y que exija que antes de ejecución, antes de la aprobación, se presente un estudio de balance hídrico para ver esos dos estudios ya se presentó. Pero no se ha presentado oficialmente, ni el gobierno regional, ni el gobierno central. Ese ya está, ya. Pero ha sido tremendamente cuestionado e invalidado. Entonces dicen ellos que sea un organismo técnico, profesional, si es posible, de prestigio internacional, que nos presente esa información. Bueno, pero lo hizo la Autoridad Nacional del Agua, que contrató a su vez a una consultora muy prestigiada que hizo este estudio. Ha sido seriamente cuestionada y amparada por el Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial, bueno, eso no es ninguna referencia, usted sabe perfectamente. Pero estamos en un Estado de Derecho. No, sí, es un Estado de Derecho un poco torcido muchas veces. Tú sabes que Máximo San Román ha ofrecido su vida en respeto de la democracia y el Estado de Derecho. Claro, entonces, por más torcido que esté, entonces yo creo que se tiene que allanar eso. Y ahora, este hecho de enfrentar a la población, fijando una fecha para el otorgamiento Buena Pro y con todos los antecedentes, ha adelantado esa fecha y eso ha exasperado los ánimos del pueblo de Espinar. Bueno, de acuerdo, pero hay un decreto supremo que fue ya firmado la semana pasada, disponiendo el estudio definitivo del afianzamiento hídrico para construir una presa que se llama 3 cañones, 2 cañones, no sé, que proporcionaría 30 millones de metros cúbicos cuando el déficit es de 12 millones, cuando sea, o sea que habría agua además se habrían otras obras de afianzamiento, y resulta que al final Espinar va a tener mucha más agua todo el año, que ahora no tiene sino solamente 3 años y muy poca. Entonces el resultado va a ser muy positivo. Definitivamente, pero el pueblo necesita una mayor información y lamentablemente, Jaime, el Ejecutivo comete traspieces innecesariamente, entonces crea todo un clima de desconfianza. Dice que el gasoducto, ¿desde cuándo estamos esperando el gasoducto? ¿No es cierto? Dice la planta de fraccionamiento, eso también está entredicho. Verás que la ministra desde entonces desautorizó ese acuerdo. Entonces hay una natural desconfianza. No, pero ese acuerdo ya está tomado, sí, ya ha comenzado. Pero a los días después de haberse anunciado ese acuerdo entre los dos consejos municipales, provincial y distrital y el gobierno central, la ministra dijo que eso no existía. Entonces eso pero después se rectificó. La rectificaron. Recuerda que usted lo propuso acá en este programa, ¿no? La planta de fraccionamiento y la industrialización del gas. ¿Cómo es? Quepaciato, efectivamente. Y gracias a esa opinión, afortunadamente, tuvo éxito esa propuesta, porque discutieron el Consejo de Ministros y tomaron esos argumentos válidos, porque después, al día siguiente, tuviste a bien consultar con los expertos y dijeron que sí era posible hacer esa planta. Sí, pues efectivamente es cierto. Que era una cosa perfectamente viable, que no tenía que ser necesariamente muy cara, porque era un... Y planteamos en ese momento también, mientras se construye el ducto, hacer un transporte virtual en tanques, comprimiendo el gas y abastecer esa necesidad y esa demanda del pueblo que quiere hacer uso de sus recursos energéticos. Pero para eso se necesitaba una carretera, ¿no?
la carretera, pero para la carretera también hay el plan vial. El Ministerio de Transportes está experimentando un sistema de pavimentación de las vías a bajo costo y le ha sugerido al gobierno regional, a los gobiernos regionales, emplear esa tecnología, y los gobiernos regionales, en el caso del Cusco, lamentablemente por desconfianza o por alguna situación, no aceptan hacer la pavimentación a la 10ª parte del costo de un asfaltado regular. Es que seguramente disminuye la coimisión, o no. Sí, por eso necesitamos elegir una persona que tenga transparencia, honesta, y que pueda ejecutar y tomar esas decisiones, porque son tomas de decisiones. Inclusive, todavía con el gobierno del señor Cuaresma, se planteó la construcción del gasoducto, y había la institución financiera que decía, lo único que había que subsidiar un tiempo prudencial hasta que se cree el mercado. También ahí le faltó, ¿no es cierto?, la decisión política, porque dijo, ¿y con qué dinero voy a construir mis escuelitas, mis puentecitos, mis plazas? A veces priorizan lo que no es indispensable a dejar un poderoso instrumento de desarrollo como es el gas. De acuerdo. Ahora me dicen que en este momento es el gobierno local, provincial, me parece, de Charate, o de Quillabamba, el que se está poniendo alguna traba, algún problema para lo de la planta esta de fraccionamiento, o está dilatando el tema por alguna razón que no sé si es de tipo burocrático, en fin, no sé. No tanto, yo creo que es decisión política, es decir, si aporta la parte proporcional que han acordado, o si no la aporta, eso es todo. Entonces, eso debe ser lo que está demorando. Esa es la falta de decisión, y para la falta de decisión tienes que tener algunos principios financieros, ¿me entiendes? Entonces, hay tantas formas de potenciar los ingresos del canon. Un crédito en fideicomiso garantizando el crédito de envergadura con el 10% del canon, puedes hacer una obra pues impresionante. Entonces, pero hay la sensación de que el gobierno regional del Cusco no ha sido capaz de utilizar bien los recursos del canon del gas, ¿no?, que son cuantiosos, son importantes. Es más, siempre le ha sobrado, no ha sido capaz de utilizar ni de ejecutar. Es que ellos se entrampan en los proyectos de inversión. Los proyectos de inversión necesariamente requieren la aprobación del SNIF. Entonces, esas operaciones, desde el estudio de prefactibilidad, el estudio definitivo y la buena prueba, demoran no menos de 3 años y medio. Entonces se va el tiempo. Entonces, eso los entrampa. Pero hay otros proyectos que se pueden hacer con gasto corriente, y en ese sentido se puede ejecutar obras que realmente se pueden realizar. El otro concepto también, la alianza público-privada, o sea, el gobierno regional con los privados. Los privados también se pueden invertir directamente a cuenta de su impuesto a la renta. Entonces, hay una serie de mecanismos que se pueden canalizar si queremos desarrollar nuestra región. Ahora, pero un proyecto no tiene por qué demorar, en formularse 3 años y medio. Por ejemplo, si tú haces un proyecto para asfaltar una carretera, te exige algo que no se puede cumplir en provincias, no menos de tránsito de 400 unidades al día. ¿Qué carretera a Paruro, a Paucartambo, a Chumbivilca o a Santo Tomás te puede justificar eso? Entonces es una barrera. Entonces puede demorar años justificar esa barrera infinita, nunca se va a aprobar. Por eso ya no son 3 años, es infinito. Claro, entonces para eso hay que tomar decisiones con otras fuentes, como el gasto corriente, con pretexto de el mantenimiento de las carreteras. Eso sí se puede hacer, Pero entonces usted no tiene ninguna, ¿qué obra Nosotros hemos ofrecido hacer la pavimentación de los 900 kilómetros de carreteras que corresponden al ámbito regional. Lo tenemos que entregar para el trabajo en menos de 2 años.